Hebreos capítulo 7, verso 6 al verso 10 vamos a leer. El tema, esto está acá, solo a un lado funciona, ¿no? Sí, okay. El tema es ese, no lo veo bien de acá, pero dice ahí. Hoy ya no es válido. Vamos a usar ese tema, porque esto se usa mucho y vamos a usarlo nosotros también, no hay ningún problema por usarlo. Amén, hermanos. Hoy ya no es válido diezmar, ¿verdad? ¿Lo tienen? Vamos a leer la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hebreos capítulo 7, verso 6, dice la Biblia: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, así dice, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, note esta palabra, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Luego dice, y he aquí, ciertamente reciben los diezmos, ¿quiénes? Hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos. Amén, hermanos, que recibe los diezmos, porque aún estando en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro, porque aún estando en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Oramos. Padre, le damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, en este momento. Muchas gracias, Padre Santo. Oh bendito Dios, gracias, Padre, por su misericordia, por todo lo que usted ha hecho. Le alabamos, Señor, le bendecimos. Usted es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios bueno. Gracias, Padre Celestial. Oh bendito Dios, maravilloso es usted. Le doy gracias, Padre, por esta oportunidad de llevar su palabra nuevamente. Ayúdenos, sáquenos adelante, bendíganos, Padre Santo. Se lo suplico, Padre bendito. Gracias, Dios. Muchas gracias, Padre Santo, por su amor, por su misericordia. Edifíquenos con esta palabra, bendíganos a todos, sáquenos adelante, fortalece nuestras vidas. Lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Dijimos que el tema es: hoy ya no es válido diezmar. Este es el tema. Y yo considero que tal vez a algunos les va a parecer extraño, o como a ustedes, los que nos están viendo por las redes, o algunos se van a alegrar y dijeron: al fin entendieron estos locos. Pero bueno, vamos a ver lo que la Biblia nos enseña, si de esto, ¿verdad? Si ya no es válido diezmar, o si en verdad la Biblia nos enseña que lo hagamos. Hemos leído un pasaje de la Biblia que muchos dicen que esto ya no se debe ni siquiera tomar en cuenta, porque fueron personas que solo dijeron, pero que no registra la Biblia que cumplieron, como lo fue Jacob, o como por lo menos en Abraham vemos que él sí cumple, pero que Abraham solamente había diezmado del botín, y que ya no registra más la Biblia que él en alguna otra parte haya diezmado. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo entendieron este principio bíblico? ¿Cómo entendieron que ellos tenían que dar su aporte de diezmos a alguien? Por lo menos Jacob, cuando dice que de todo lo que me dieres, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. La pregunta es: si hace esta promesa, tenía que entender a quién le tenía que entregar los diezmos, porque no podía llevárselos a Dios al cielo, porque nadie puede llegar delante de él humanamente. Entonces, pero él sabía, él entendía que había un principio, y este principio no lo aprendió de alguien afuera, esto lo tuvo que haber aprendido por lo menos de sus padres. Recuerde que él era nieto de... ¿Quién era el papá del papá de Jacob? Recuerde que el papá de Jacob se llamó Isaac. Ahora, ¿quién fue el padre de Isaac? Abraham. Esto venía por familia, hermano.
Es que este es un principio que nosotros debemos de enseñarlo a nuestros hijos también. El diezmar, el aportar para la obra del Señor. Entonces Jacob sabía que había un principio que su abuelo había enseñado. Y a su abuelo alguien, y ese alguien tuvo que haber sido Dios, que le ha enseñado ese principio. Y es lo que nosotros estamos leyendo aquí. Amén, hermanos. Veamos nuevamente, porque el verso 6, porque aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Entonces, este personaje que aparece ahí, de acuerdo a lo que Hebreos dice que, acá donde estamos leyendo, es una representación, o por decirlo de esta manera, Jesucristo mismo, el que está delante de él. Él es el rey de Salem, el rey de paz, el rey de justicia. Recuerden que la palabra Salem, de ahí viene también la palabra Jerusalén, y al único que se reconoce como rey de la gran ciudad, o la ciudad del gran rey, es al Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Este es al Dios creador de los cielos y la tierra. Entonces vemos un principio aquí, 400 años antes de que la mencionada ley, como nosotros la encontramos en las Escrituras, se le diera a un pueblo, y que al pueblo se le estableciera el 10% del fruto de la tierra, de las crías de las ovejas o el ganado, de los animales, y el diezmo también de lo que la persona pudiera tener económicamente. Porque de repente, como dije, usted escucha gente que dice, el diezmo que Dios estableció fue el diezmo del campo, y nosotros no somos agricultores, se dice, agricultores, y así es que ya nadie tiene que dar diezmo, porque lo que Dios establece es el diezmo del primer fruto de la tierra, y que lo hacían cada 3 años, así es que para el pueblo de hoy o a la iglesia cristiana no le es impuesto el diezmo. Entonces esta gente no lee las Escrituras, como dije, hablan nada más por hablar, porque se muerden la lengua quizás dormidos y no escupen el veneno que traen, o el odio en contra de la iglesia del Señor. Porque de repente hay personas o cristianos congregantes, cualquier congregación que sea, que escuchan y dicen, es verdad, así es que yo no aporto. Y cuando usted no aporta, lo que se afecta es la obra del Señor. Así es que usted es parte del que la obra del Señor avance, o usted es parte del que la obra del Señor no avance. Somos nosotros los congregantes los que de nosotros, ¿verdad?, disponemos para el Señor, para que la obra avance, o de lo que nosotros retenemos que le pertenece al Señor, para que la iglesia no avance. Esto está en nosotros como iglesia, como pueblo. Entonces dice acá acerca de que se le entregó los diezmos a alguien sin discusión alguna. ¿Por qué dice sin discusión alguna? Porque este siempre ha sido un tema de discusión. ¿Sí o no? Siempre ha sido un tema de discusión, incluso entre los mismos hermanos. ¿Yo para qué voy a dar diezmos si Dios sabe lo que a mí me cuesta? Sí, Dios sabe lo que te cuesta. Dios sabe cuánto le ha costado a Él incluso levantarte de la cama y hacerte trabajar, y darte la fuerza para que lo hagas, y poner gracia en tu vida con las personas que te emplearon. Amén, hermanos. Es Dios quien hace todas las cosas. Yo no sé si usted ha visto la mano de Dios en el trabajo, o cómo usted llegó a ese lugar. Todo depende de Dios. El que nos da la vida, el que nos da la salud es Dios. El que nos ayuda a obtener lo que tenemos es Dios. Entonces el negarle a Dios y el reconocerlo a Él en nuestras finanzas es de un corazón duro. Porque no puedo decir otra cosa. Dice que el que da lo haga con alegría, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. ¿Por qué bendice al dador alegre? Porque el dador alegre está siguiendo un principio bíblico establecido por Dios. Amén, hermanos. Entonces vemos aquí, dice el verso 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Esto lo va a encontrar en el Nuevo Testamento, ahí lo está leyendo. Hombres mortales. Tanto que la gente, ¿verdad?, se afana en decir, no, que ustedes están manteniendo a los pastores, no, que esos pastores son vividores. La Biblia dice que no solamente en el tiempo de la iglesia, sino en el tiempo del pueblo judío, quienes recibían el diezmo eran hombres
mortales. Y de hecho aquí no lo estoy haciendo yo. No lo estoy haciendo, no estoy recibiendo, tomando dinero de los diezmos. Esto va para todo lo que se tiene que pagar acá. Para eso. Ahora, que me diga mantenido, yo sé que hay un Dios que está observando todo. Sí, amén. Amén, hermanos. Entonces, aparte de ello, si me llamaran de esa manera, pues Pablo se hace ver como un mantenido también. Pero bueno, continuamos y dice aquí la Biblia. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, ¿verdad que sí? Y por cierto así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre. La palabra lomos aquí no es aquí, lomo, arriba, sino vientre, está hablando del vientre, de donde salimos. Ya yo creo que no hay que explicar esto y usted lo entiende perfectamente bien. No es lomo, sino vientre, esta parte de la cintura. De eso está hablando. Dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, usted ve otro principio aquí, y es que cuando nosotros como padre aportamos para la obra de Dios y seguimos un principio bíblico, nuestros hijos reciben bendición por ello. Nuestros hijos, nuestra descendencia es bendecida por lo que nosotros como padre hacemos. Hermanos, aquel salmista haya dicho, joven fui y he envejecido. ¿Qué dice? Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Recuerde que no está hablando aquí de cualquiera que diga que va a una iglesia. Está hablando de un justo. Y un justo sabe los compromisos y deberes que tiene con la obra de Dios delante de Dios. Entonces está hablando de alguien que sigue los principios bíblicos, y Dios se encarga que ese justo no le falte nada, ni a su simiente que pueda mendigar pan, porque es Dios quien provee la bendición siempre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Al no hacerlo de acuerdo al principio bíblico que nosotros leemos aquí, le estamos robando la bendición también a nuestros hijos. Somos culpables de que nuestros hijos no sean bendecidos por Dios, porque nosotros no hemos seguido un principio bíblico. Amén, hermanos. Si alguien quiere pensar lo contrario, piensa lo que quiera. Hemos leído lo que la Biblia dice. Aquí dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén, iglesia. Entonces estamos viendo, ¿no?, estos principios de las Escrituras, porque nosotros, claro, encontramos el diezmo de la ley que fue establecido en la ley, que de esto menciona Levítico capítulo 27, verso 30 al 34, Números capítulo 18, verso 20 al 24, pero si quieren vamos ahí, leámoslo. Sé que esto lo hemos enseñado, pero como dijo Pablo, a mí no me es gravoso volverles a decir lo mismo. Entonces vamos a ir a Levíticos capítulo 27, verso 30 al verso 34. El diezmo será consagrado a Jehová. No mirarás si lo cambiará, y si lo cambiare tanto él como los significantes serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. ¿Lo leímos todos? ¿Lo escuchamos, hermano? Creo que usted fue, ¿verdad?, con la Biblia también, siguiendo lo que la hermana está. Esto no lo dije yo, esto lo dijo el Señor. Amén. Esto es establecido por el Dios del cielo. Entonces aquí vemos uno de los grupos de diezmos. Habían 3 o 4 diezmos que el pueblo judío tenía que dar. Aquí vemos el de la tierra. Vuelvo a decir, de repente usted escucha personas y dice, no, es que lo que se tenía que dar era del árbol de mango, dar mangos, del árbol de aguacate, dar aguacates, porque era el fruto de la tierra.
tierra. Si del maíz, pues se sembraba maíz y de eso se daba. Era un principio que Dios estableció para el pueblo judío. Y claro, este es parte del diezmo. Ahora, Números capítulo 18, verso 20 al 27. Otra de los diezmos que se menciona ahí es de las ovejas, del ganado, de las vacas, las crías que se dan. Entonces la gente llevaba el diezmo de todo lo que ellos podían, ¿verdad? En lo que podían progresar, lo que Dios podía bendecirles a ellos. Números 18, verso 20 al verso 24. Alguien que lo lea, ¿se encontraron? Y Jehová dijo a Aarón: la tierra de ellos no tendrás heredad, y entre ellos tendrás parte. Yo soy tu padre, tu padre. Ok, nos vamos a detener ahí un momentito, ¿no? Por favor, y luego continuamos. Entonces, ¿le dijo a quién? A Aarón, que fue de la tribu que pertenecía a él, la tribu que se apartó para el servicio del sacerdocio, el servicio en el templo. A ellos no les dio tierra Dios, porque dice: yo soy tu heredad, tú vas a servirme a mí en el templo, las demás tribus trabajarán, las demás tribus, de lo que yo bendiga, las demás tribus te van a traer a ti para tu sustento. Es lo que Dios está diciendo, para tu sustento. Y de hecho así se hacía, y por eso el reclamo de Dios en Malaquías, cuando dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Quiénes comían en la casa de Dios? O de la casa de Dios, ¿quiénes? Los sacerdotes y, bueno, los levitas, todos los que participaban, que como no tenían heredad, pasaban todos los días en el templo, o les tocaba por familia participar en el servicio, que cuando se estaba participando del servicio no podían ocuparse en otras labores, sino estar concentrados en lo que se estaba haciendo dentro del templo. Amén, hermanos. Es que es así, porque cuando te dedicas a ocuparte para la obra del Señor, es que no tienes tiempo para otra cosa. Estás ocupado en el estudio, estás ocupado en llevar la palabra, estás ocupado en predicar el mensaje. O sea, esto absorbe tiempo. Y yo considero que es que no estamos escondidos de la vista. Usted observa todo esto. Amén. Entonces, cuando usted escucha personas hablar, ¿verdad? Es decir, que fulano, que sutano, que los pastores o que los predicadores, que son ladrones, que solo pasan exigiendo dinero. De hecho, ni siquiera pasamos exigiendo dinero. En este mes, en este año, no sé, han sido que 2 o quizás una tercera vez que yo estoy hablando acerca de esto, contando el mensaje de ayer que estuve mencionando acerca de las ofrendas que el pueblo daba, porque el tema que usamos fue: busca una iglesia que no pidan dinero, que no pida dinero. Por el comentario ¿verdad? Que yo dije que vi en el Facebook, y dije yo: bonito tema, pero la persona estaba desahogándose en contra de la iglesia, más que todo de la iglesia. Y eran personas congregantes, algunos de ellos los teníamos aquí. Busca una iglesia que no pidan dinero, que no pidan el diezmo, que no pidan ofrendas. Entonces usamos ese tema y vimos a través de las escrituras que ni en este tiempo, ni en el tiempo de los apóstoles, ni en el primer siglo, ni en el segundo siglo, bueno, ni en todos los siglos hasta la fecha, van a encontrar una iglesia del Señor, una iglesia bíblica que no pide ofrendas. Ni en el primer siglo. Lea la Biblia y usted se va a dar cuenta que aún los apóstoles, los predicadores, el apóstol Pablo, se le tenía que entregar ofrenda para que se sostuviera en el ministerio y pudiera comer. ¿Verdad? Y pudiera comer. Lo vimos a través de las escrituras. ¿Cuántas veces él agradece a X hermanos de X iglesia y les dice: gracias por la ayuda que me enviaron, tengo en abundancia, estoy saciado, he comido, en otras palabras, y les agradezco? Amén, hermanos. En otras ocasiones dice: he despojado a las demás iglesias, despojar a las demás iglesias económicamente para recibiendo salario, dice él, para traerles el evangelio. Entonces creo que si hubieran vivido en el tiempo de los apóstoles, esa gente hubiera seguido con su misma amargura de corazón, buscando una iglesia que no pida dinero.
porque bien es cierto, somos un pueblo, ¿verdad?, que pelea sus batallas en lo espiritual y que habla acerca de lo espiritual, pero estamos en un mundo físico también. En un mundo físico que participamos de todo como los demás. Rentamos un local, pagamos las, ¿cómo le llaman? Biles, pero se le llama de otra manera. Bueno, todo lo que se tiene que pagar, estamos haciendo igual. No porque, bueno, somos hijos de Dios, de repente del cielo viene volando y cae algo por ahí. No, es de la ofrenda que usted aporta, de los diezmos que usted da. De eso estamos saliendo adelante. Amén, hermanos. Entonces, pues veíamos todo esto. Ahora, seguimos leyendo, hermano, por favor. Estamos ahí en las Escrituras. Dice: Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, y entre ellos tendrán parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Se escuchó? Es igual, lo mismo se está llevando hoy en día. Es igual. Entonces, leímos otra porción de la Escritura. Ahora, hemos leído dos textos o dos citas bíblicas del Antiguo Testamento. Y aquí encontramos el diezmar, el llevar fruto y lo que Dios establece de acuerdo al cultivo que se hace o los frutos de la tierra. Y vuelvo a decir, ahí viene la gente y dice: no, que el diezmo antes era de fruta y ya. Ok, había un diezmo establecido, claro que sí, de fruta y todo. Pero veamos lo que dice el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 18. Veamos, déjenme ver, si es el verso 12 que quiero leer. Lucas 18, busquemos el verso 12. Ok, entonces, ¿dice de mangos? ¿Dice de fruto de árboles? No, es que está hablando de un diezmo económico, de todo lo que gano. Entonces, de repente, vuelvo a decir, la gente escucha esto y dice: no, es que solo diezmo de fruto. Y como usted no cultiva la tierra, usted ya no aporte nada, a usted ya no esté manteniendo a eso. ¿Y sabe qué es lo que hace? Detener el avance de la obra del Señor. Porque es lo que el diablo quiere hacer. No hay ingreso económico, entonces, ¿qué? Porque vamos a cerrar, porque ¿cómo vamos a pagar esto? Y eso es lo que el diablo quiere. Así que tenga cuidado con las voces que está escuchando y a quienes está obedeciendo. Yo creo que el hermano decía esto hoy que estaba ministrando en la alabanza: de prestar el oído. ¿A qué estamos prestando oído? Amén. ¿Lo escucharon ustedes? Yo estaba allá y estaba escuchando lo que el hermano estaba diciendo y digo: pues tiene razón. Porque muchas veces prestamos oídos a quienes no debemos de prestar oídos. ¿Por qué? Que venga la Biblia, hermano, venga las Escrituras. Si usted cree que su pastor le está mintiendo, pues vaya a las Escrituras. Lo hemos leído en la palabra. Veamos lo que dice nuevamente acá el pasaje 12, ¿verdad? Que dijimos. El 12, 18, 12 fue, ¿verdad? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y él está diciendo todo lo que sigue. Amén. ¿Sabe cuál fue el pecado de este hombre que está cometiendo acá? No fue el diezmar, no fue el hacer ayuno, porque esto Dios lo manda que lo hagamos, sino él van a gloriarse porque lo estaba haciendo y creerse mejor o más santo o santo antes que aquel que estaba golpeando su pecho y diciéndole al Señor que tuviera misericordia de él porque era un pecador. Pero el otro estaba diciendo: no, es que como yo no hay nadie, ni siquiera soy como este. Eso a lo que Dios señala aquí como pecado. Entonces había una práctica para el pueblo judío que ellos lo entendían bien. Pero como digo, de repente la gente dice cosas y luego escuchamos o escuchan a las personas y dicen: no, es que él tiene razón, mejor cerramos todo. Y esto no es así. Cada uno de nosotros tiene un deber y tiene un principio bíblico
al cual nosotros tenemos que seguir. Entonces, hemos visto por lo menos algunos pasajes lo que la Biblia nos enseña acerca del diezmo levítico o del diezmo establecido en la ley de Dios o por la ley de Dios. Pero está la otra línea que ya algunas veces la hemos mencionado, que es la línea de la gracia, que es lo que la iglesia del Señor sigue según el orden del Melquisedec. Y los primeros diezmadores cuya ley no había sido establecida, las 613 leyes que el pueblo judío tenía que seguir, no solamente 10 mandamientos, 613 leyes que el pueblo judío entiende perfectamente que fueron establecidas por Dios, que tenían que seguir, entre las cuales iban el ofrendar, las primicias, incluso que menciona Proverbios, menciona las primicias que el pueblo daba. Y las personas que hasta el día de hoy han seguido, porque en algunas iglesias lo practican, y las personas que lo siguen practicando o lo hacen de esa manera, esas personas dan testimonio de lo que Dios hace en su vida, si no, no lo hicieran. Amén, hermano, llevando sus primicias. Y de hecho, creo hay 1 o 2 o 3 hermanos que en algunas ocasiones han venido y dicen: hermano, esta es mi primicia delante de Dios. Lo doy porque Dios me lo dio y porque voy a recibir lo que sigue después de esto primero. Amén. Y lo primero yo quiero darlo para Dios. Esa es una primicia. Y hay algunos hermanos que sin siquiera enseñar lo que tenemos que hacerlo, lo han hecho porque entienden un principio bíblico. Porque entienden un principio bíblico. Entonces, bueno, mencionábamos esto, ¿no? Acerca del orden de Melquisedec. Génesis, lo que ya leímos en Hebreos, lo dice Génesis capítulo 14, verso 17 al 20, donde Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, ¿verdad que sí? Vuelvo a decir, 400 años antes que la ley fuera dada al pueblo judío, ya teníamos personas que estaban diezmando, ¿verdad? Para Dios. Lo estaba entregando a un personaje, a una persona, sí, pero ¿para quién lo estaba haciendo? Para Dios. Génesis capítulo 28, si no me equivoco, aquí habla de Jacob, el verso 20, verso 22, si quiere usted ir ahí, vamos a ir ahí. Gloria a Jesús. Y dijo Jacob otro: puede Dios conmigo y me mandaré a este viaje en tu nombre, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Sí. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, de todos los que vienen pidiendo para ti. Entonces he tratado de escuchar, ¿no?, lo que opinan incluso pastores o predicadores acerca de ese pasaje bíblico, y la mayoría se tiende a que este Jacob era un poco mañoso porque le estaba diciendo a Dios: si no me bendices yo no te doy nada, pero si me bendices entonces te doy. Pero es que es lo lógico. Si usted no tiene un ingreso económico, ¿cómo va a dar si no tiene, hermano? Si no cree que es lógico, se da de lo que tenemos. El que no tiene, pues no puede dar. Sí, amén. ¿Cómo va a dar de lo que no tiene? No va a ir allá a extender la mano para lo que no es suyo y luego traer. No, si no puede o no tiene, ¿por qué? Por eso no puede dar. Amén, hermano. Damos porque tenemos, porque sabemos que Dios ha provisto. Por eso lo hacemos y hemos dado, bendecido por lo que Dios nos ha bendecido a nosotros también. Este es un principio bíblico. Dios nos bendice. El apóstol Pablo dice: para que en todo estéis, ¿cómo se la palabra? Enriquecidos para toda buena obra. Entonces Dios nos da para que nosotros demos. Ese es el principio bíblico. Ahora, vamos a leer otras porciones de las Escrituras de acuerdo al orden de Melquisedec. El libro de los Salmos 110, verso 4, habla acerca de esto y habla del sacerdocio de Melquisedec, pero ahora va a hablar de alguien que va a venir, que es según el orden de Melquisedec. Salmo 110, verso 4. Salmo 110, 4. Salmo 110, 4.
Esta palabra se la está diciendo a su Hijo, a Jesucristo. Hebreos capítulo 5, verso 5 al verso 6. Vamos a ir rapidito, entre más rápido nos vamos. Hebreos 5, verso 5 al 6. ¿Me encontró? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciendo que sumo sacerdote, en el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces está hablando acerca de Cristo. Y aquel Melquisedec que aparece allá es una representación de Cristo, al que Abraham entregó sus diezmos. Entonces, nosotros, los de la fe, porque la Biblia es clara, la Biblia separa a los de la ley y separa a los de la fe. Los de la fe somos hijos de Abraham. Y los que son hijos de Abraham, las obras de Abraham hacen, eso dijo Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces Jesús le dice a esta gente, dice, vosotros no sois hijos de Abraham, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo ustedes quieren hacer. Si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. Pero hacen las obras del diablo porque ustedes son hijos del diablo. De esta manera Jesús le dice a aquel grupo de religiosos que estaban acechándolo en todo momento. Hebreos 7, verso 17, dice la palabra del Señor. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Habla de Cristo. Hebreos 6, verso 20, también dice la Escritura, donde Jesús entró por nosotros como, ¿qué dice la Biblia? Precursor. La palabra griega que nosotros encontramos ahí es prodromos. Prodromos. Esto significa uno que corre adelante, el que nos da ejemplo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo dice la Biblia, ¿verdad que sí, hermanos? Lo mismo nosotros encontramos en Hebreos capítulo 5, el verso 10, y fue declarado por Dios según sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7, cuando tenga el tiempo, lean en su casa del capítulo 1 al verso 1, capítulo 7, verso 1 al verso 21, y usted va a encontrar también acá lo que la Escritura nos habla referente a Cristo y Melquisedec que le apareció a Abraham. Ahora, Gálatas capítulo 3, verso 7, y luego leemos el verso 9. Gálatas 3, verso 7 y verso 9. Si ya llegó, léalo por favor. ¿Qué dice la Biblia? El verso 9. Ahora, si somos nosotros de fe, ¿en dónde nos coloca? ¿En qué línea o qué genealogía nos coloca la Biblia? En la de Abraham. Amén. No en la de Aarón, sino que en la de Abraham, que es muy diferente a la descendencia arónica. Porque de repente dicen, no, es que ya eran sacerdotes y allá tenían que ser judíos. Abraham no fue judío. Abraham no fue judío. Si usted lee la Biblia, los judíos comienzan a ser llamados judíos hasta que le nacieron hijos a Jacob. Los levitas, bueno, hasta que le nació Leví. Pero con Abraham, aquí encontramos a un gentil como usted y yo. Un gentil. Hebreo, bueno, los que cruzan el río o los que son del otro lado del río. Es lo que significa la palabra hebreo. Los del otro lado del río. Bueno, Abraham fue hebreo, sí, pues entonces ¿qué? Todos somos. Porque venimos de esa línea de Abraham. Vuelvo a decir, Abraham no fue judío. Abraham fue llamado de la tierra o de un pueblo gentil, de una tierra de idolatría. De ahí fue llamado Abraham. ¿Ha leído la Biblia? Amén. Usted lo encuentra en las Escrituras.
Ok, ahora continuemos, ¿verdad? Referente a lo que es ofrendas, lo que es el diezmo, ya esto lo hemos visto, referente al diezmo, que hay muchísimos pasajes bíblicos que pudiéramos leer, incluso lo que Mateo, lo que Marcos, lo que Lucas dice, en algunos textos bíblicos que Jesucristo menciona, el diezmo que no le dice a nadie que ya no lo sigan. El apóstol Pablo, el Nuevo Testamento, las cartas paulinas, tampoco encontramos a Pablo decir al pueblo, ya ustedes no sigan el diezmar. Incluso está hablando de que el pueblo tiene que aportar. Amén. De que el pueblo tiene que aportar para la obra del Señor. No sé si usted recuerda lo que leímos en 2 de Corintios capítulo 11. Vamos a ir. 2 de Corintios capítulo 11. Y verso 8, vamos a leer, y verso 9. ¿Ya llegó ahí? Y despojar a otras iglesias, recibiendo salario para sus servicios a vosotros. Recibiendo salario, y dice él que ha cometido pecado en esto. Claro que no. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario, es lo que la Escritura dice. El que trabaja para la obra o para el Evangelio, que viva del Evangelio. Y esto lo cita el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice, y esto lo ordenó el Señor. Amén. El que predica el Evangelio, el que se ocupa de enseñar el Evangelio, que viva del Evangelio. Eso dice la Escritura. Alabamos, hermanos. Leamos lo que dice. Bueno, vamos a ir a Gálatas. Quizás vamos aquí a ir terminando en esto que hemos enseñado, porque hay algunos textos que el día de ayer lo estuvimos leyendo. Gálatas capítulo 6, verso 6 al verso 10 vamos a estar leyendo. Gálatas 6. ¿Qué dice? Capítulo 6. Palabra, haga partícipe de toda cosa buena al beneficio. No se engañen, Dios no puede burlar, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si usted notó, todo lo que habla aquí está hablando acerca de la ayuda. Todo. No os... ¿Cómo dice el texto? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Y está hablando de dar. Está hablando de ofrenda. El verso, dijimos que estábamos leyendo, ¿no? El verso, era capítulo 6, verso 6, ¿verdad? Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Le está hablando a la iglesia en Galacia y le está diciendo a los hermanos, al que ustedes tengan como enseñador de la palabra, llámese pastor, llámese anciano, llámese predicador, llámese evangelista, cualquier nombre que tenga, diácono si quiere, como le llama la Biblia a los pastores en muchas ocasiones, ancianos, presbíteros, de estos son los nombres que se le dan a los pastores en el tiempo de la iglesia primitiva o del primer siglo. Entonces dice, haga partícipe de toda buena obra aquel que le enseña la palabra. ¿Lo digo yo? Lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Y gracias a Dios que aquí no tengo ningún problema. Todos saben ese principio y lo he visto en la mayoría de ustedes. Les agrade. Amén, hermanos. Yo les agrade. Porque si les enseño la palabra y usted quiere ser partícipe de buena obra, pues usted va a ser bendecido. Porque es lo que dice aquí las Escrituras. Lo vuelvo a leer. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. En otras versiones
versiones. Si usted quiere encontrar una versión contemporánea a nuestro idioma, búsquela y usted va a ver cómo habla de claro en esas versiones. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando usted hace bien, cuando usted ayuda, ¿qué es lo que promete la Biblia? Que un día lo vamos a cosechar. Si no desmayamos, porque si desmayamos no llegamos al cielo y no recibimos recompensa. Amén, hermanos. Si no desmayamos, es lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? Entonces, dice acá el verso 10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Luego da el consejo, mayormente a los de la familia de la fe, a los cristianos. Mayormente. Claro, la Biblia nos dice, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Lo enseña la Biblia? Sí. Bueno, y aquí pudiéramos leer todos los versículos que ayer citamos, algunos de ellos que el apóstol Pablo menciona, agradeciendo la ayuda a ciertos hermanos, a X iglesia, aquellos que preparaban ofrenda, porque de repente, vuelvo a repetir esto, la gente dice, la iglesia primitiva solamente se reunía el día domingo y solamente el día domingo recogían ofrendas. Falso, no es lo que la Biblia enseña. Porque el apóstol Pablo dice que cada primer día de la semana aparten un poco de lo que Dios les ha dado y así vayan recogiendo o guardando esa ofrenda para que cuando yo llegue no se recoja más ofrenda. ¿Por qué? Porque se recogían ofrendas en la iglesia. Porque aparte de las ofrendas congregacional para el templo, para la iglesia, para el mantener o sostener al que está predicando la palabra, no quiero que se recoja otra ofrenda adicional a esto, sino que vayan ustedes aportando cada primer día de la semana, que es el día domingo, el primer día de semana bíblico, y ahí vayan guardando esto para que cuando yo llegue, porque a veces Pablo no llegaba solo, llegaba con más personas, o a veces Pablo no podía llegar y mandaba a hermanos a quienes les encargaba a la iglesia que los atendieran y que la ofrenda que tuvieran se la hicieran llegar a él. Pablo en este tiempo también le tildaran de vividor y mantenido. Eso ténganlo por seguro. Vividor y mantenido. Allá leíamos que despojó, ¿verdad?, a algunas iglesias, y como dije, o sea, todo lo que la iglesia podía tener en ofrenda, la tomaba para él seguir predicando la palabra. Despojó a algunas iglesias y luego la escritura nos enseña, dice, recibiendo salario. ¿Usted entiende qué es eso? Recibiendo salario, o sea, que se le dio un pago al apóstol Pablo por llevar el evangelio. Eso es lo que la Biblia dice, hermano. No lo digo yo, lo dice la escritura. Recibió un salario. ¿Cómo se le llamaría hoy? Porque otra de las cosas es esto, que no podemos confundir lo que Pablo está explicando a lo que la gente está diciendo. Los de 1000 aquí, los de 500 acá, los que tienen tarjeta, aquí tenemos ya el aparatito para que deslicen, basten con eso sí es pecado delante de Dios. Eso no es bíblico. Amén, hermanos. Pero el ofrendar y el darlo con amor, de buena gana, reconociendo a Dios en sus ofrendas, en sus diezmos, lo que hace es reconocer a Dios la bendición que Dios ha puesto en sus manos. Eso es lo que hace la persona que ofrenda y la persona que diezma. ¿Qué es lo que hace? Reconocer a Dios, que es Dios el que le ha bendecido. Ahora, cuando la persona se niega a esto, ¿por qué no quiere? Porque hay un corazón duro, que aunque busquemos otra palabra, es un corazón duro que no reconoce a Dios. Amén, hermanos. Entonces, vuelvo y digo, creo que vamos a llegar hasta aquí, hermanos, por favor, para transmisión.